No voy a presentar a Trama porque creo que todos nos conocen. La voy a nombrar. Este agrupamiento de analistas que organizó este evento festejó el año pasado sus 20 años. Llamamos por los 21 y medio entonces. Muy jóvenes, como pueden ver. En Trama, lo recuerdo brevemente, nos ocupamos de la transmisión, formación y enseñanza del psicoanálisis con una orientación basada en la lectura de la obra de Freud y de Lacan. Los dispositivos para esta práctica que hemos creado a lo largo del tiempo son los grupos de lectura de seminarios de Jacques Lacan, los diálogos clínicos y una red de carteles. Hoy inauguramos un cuarto dispositivo y me compete personalmente presentarlo porque es nuevo y porque en el mismo acto de su creación lo inauguramos y nos hacemos convocantes junto a Laura Pelicano. Después de concluir un cartel sobre acto analítico en el 2016 y por haberme encontrado con una frase de Lacan en la que me detuve de modo particular y que modificó drásticamente el curso de mis lecturas, me di cuenta que mi idea inicial de producto no iba a ser la que había propuesto inicialmente, un escrito de no más de 4 páginas para explicarme. La frase es de otros escritos, el acto psicoanalítico. Ahí escribe Lacan: el acto acontece por un decir, a partir del cual el sujeto cambia. Decidí entonces que el producto no fuera un escrito, sino una propuesta de creación de un espacio nuevo en Trama Clínica, consecuencia de una nueva resignificación de la materialidad que me empezaba a concernir pesantemente. El nombre fue lo primero que apareció. Interlocuciones, un poco por nostalgia de un dispositivo creado en Florencia hace muchos años atrás, en Italia, un poco porque en italiano definía la idea. Tomar parte como interlocutor a un diálogo, a una discusión. ¿Cuál? Le preguntamos. La cambió Lacan en Vincennes, 1974, con aquellas que llamó ciencias, entre comillas, y que se debían agregar a las enseñanzas que Freud formuló para el analista, para que encuentren en su experiencia, la del analista, la ocasión para renovarse. Topología, lingüística, lógica matemática, antifilosofía. Estas son las disciplinas con las que los analistas podrán saber de qué se sirve un psicoanálisis. Es una propuesta escrita de Jacques Lacan. Y nosotros nos comprometimos con su escritura porque somos sus lectores. En la propuesta inicial, siempre de Jacques Lacan, hay una aclaración. Estos 4 estudios no se deben transmitir al analista en la forma universitaria, de historia de las disciplinas, sino de la perspectiva de estudiar cómo ellas participan del psicoanálisis y cómo éste les da una oportunidad de renovarse. Esta salvedad es clave, connota el tipo de interlocución que propone. Se va armando el dispositivo, 4 temas, 4 encuentros dedicados, 16 en todo el año. Un formato que ponga en juego el escrito y la palabra, que abra la interlocución a por lo menos 2 textos, lectura y escritura. En el primer encuentro de la serie de 4, durante la primera hora, un autor presenta su libro, 2 personas lo comentan. A continuación, alguien prende parte en la discusión y se explica por 2 horas. El auditorio pide la palabra, el moderador hace la lista y se anotan para explicarse a continuación en ese mismo encuentro o en el siguiente. Quedan todavía 3 programados. Ya parece claro que utilizaremos el protocolo Curie de sucesión de estudios dirigidos, recreado por Jean-Michel Vapereau. Y al final de cada ciclo, el pedido de Lacan, el escrito al buzón, que en nuestro caso será la publicación del boletín bimestral con los resultados. Inauguramos hoy, entonces. ¿Con quién? Con Jean-Michel Vapereau. Por 3 razones, que casualmente o no, coinciden en número con las 3 preguntas que perfilan su conferencia hoy. 0, como las enumera él. Porque en el 2017, un par de meses antes de su conferencia en la Asociación Freudiana de París sobre el Seminario 26, junto a Martha Armand, que desarrollaba el 1, junto a otros, ya habíamos iniciado una interlocución con él sobre ese mismo seminario en un cartel interinstitucional, Trama Clínica, Escuela de Psicoanálisis Sigmund Freud. Nos dijo entonces Jean-Michel Vapereau: les voy a decir algo que vayan a verificar.
Lacan se plantea dos cuestiones en ese seminario: resolver un problema, el tratamiento de la psicosis, y la cuestión del nudo borromeo generalizado. Nos regaló 6 dibujos, a los que dedicó 30 años, y que había mostrado en su curso del 2012, en el que podríamos ver claramente de qué se trataba, porque Lacan hizo él solo esos dibujos, y en ese seminario no estaban bien reproducidos. Tanto bastó para que nos entretuviéramos 2 años, y fuera una de las razones, por las que él hoy está aquí, para que se explique en este espacio inaugural, después de una pausa activa de largas tardes al sol, dibujando o tratando de dibujar sobre el fondo de la ciudad de Rosario. Este espacio que hoy abrimos es también la prueba de nuestra intención de seguir verificando, cada vez más causados. 1. Hay generaciones que se tienen que ocupar de que el psicoanálisis sobreviva, como quería Lacan. Varios de los que se inscribieron en estos días me preguntaron quién era Jean-Michel Papereau. Los había entusiasmado el título, estructura, psicosis y nudo borromeo. Hace 20 años que Jean-Michel Papereau no viene a Rosario. Es una generación. Para ellos, la segunda razón. Así lo presenta Roland Dumas, abogado y amigo íntimo de Lacan, en el prólogo de la venta en Arcurial de un conjunto de obras gráficas y manuscritos de Jacques Lacan, del que pueden ver un petit morceau, un pequeño pedacito en la parte superior de la hoja del programa en las carpetas. Corría el año 69 cuando presenté Jean-Michel Papereau a Jacques Lacan. Tenía necesidad de él. Esa relación se profundizó rápidamente y volví a ver regularmente a Jean-Michel Papereau en la sala de espera, en la calle Lila, el número 5. En esa época Jacques Lacan trabajaba en el símbolo del nudo borromeo y el escritorio de su consultorio estaba plagado de pelotitas de golf sobre las que trazaba líneas de 3 colores diferentes que se entrecruzaban, se superponían, se solapaban. Las pelotitas estaban posicionadas meticulosamente por Lacan para meter en evidencia las complicaciones que resultan de la confrontación de lo simbólico, lo imaginario y lo real. Era la triple alianza de la que él amaba hablar. El nudo borromeo fue para Jacques Lacan a la vez un símbolo, un instrumento de investigación y una eterna interrogación. Los intercambios continuaron. Lacan escribía, dibujaba al mismo tiempo que continuaba con su práctica cotidiana. Un día Lacan le entregó el conjunto de sus escritos a Jean-Michel Papereau, dibujos, cálculos y reflexiones. Probablemente sabía lo que iba a suceder. La tercera razón es aquella de la que nadie me puede salvar. La invención más o menos propia que voy a tratar de relatarles. Como no podía ser de otra manera, viene de la mano de un lapsus. Vos, Carlos, sabés de qué voy a hablar. Traduciendo una anticipación de los argumentos que Jean-Michel Papereau va a desarrollar a partir de 3 preguntas que le formulé en Buenos Aires, en lugar de traducir bien 20 ans après en cuestión preliminar, 20 años después de una cuestión preliminar, traduje 20 años antes. Y como tengo ese vicio de ponerme a asociar, me acordé de un libro de Editorial Clinet que edita una conferencia de Jean-Michel Papereau en Argentina que lleva ese título enigmático. ¿Es uno o es 2? Pero decididamente fundante de la tradición de su enseñanza. Él cierra diciendo estas palabras: en el momento actual tenemos buenas definiciones respecto de lo que Lacan y Sully hacían 15 años atrás. Hacían cosas de manera un poco aproximada. Pregunto, ¿no estamos en una mejor posición con esas buenas definiciones para emprender estudios, exploraciones y para leer los seminarios de Lacan en esa época? Podemos volver a empezar desde cero. Pero ahora yo he construido buenas herramientas topológicas para emprender de una manera razonada estos estudios. Todo está hecho a partir de las ideas de Lacan, que nos indicaba con el dedo medios, que nos indicaban con el dedo, vayan a ver acá y allá. Yo fui a ver, entre comillas, dice Papereau, y por el momento encontré herramientas, medios, instrumentos, técnicas, que son muy simples de aprender, a través del dibujo y la utilización de lápices de colores. Tiene razón Jean-Michel, ahora me acuerdo de un ejemplo que inició mi trabajo con su enseñanza varios años después. Hace poco le comenté a Paula que se me hacía cada vez más difícil viajar tan seguido a Buenos Aires,
Pero que a diferencia de otras experiencias anteriores, en el caso del trabajo con Jean-Michel Papereau, esto no era un inconveniente. Le expliqué, puedo perderme sus presentaciones discursivas sin problemas. Lo que no puedo hacer es dejar de venir, porque si quiero seguir estudiando a Lacan, lo que no puedo perder es ese modo personal de Jean-Michel de presentar conceptos en modo sincrónico con sus dibujos. Ese modo de presentar con Lacan todos los conceptos simultáneamente. Como me sucedió con esa línea. Una línea en el pizarrón con un círculo. Usted una vez me transportó con esa línea a la Croacienne, la tercera. La conferencia dada por Jean Lacan en Roma durante el congreso de su escuela. En el momento en que él comienza a dar su seminario, los incautos no yerran. Esa recta infinita, sola recta, la nota D.I, que se lee la D. Girard de Sade, por supuesto, su geometría proyectiva, la recta infinita que se acaba en círculo. Ahí Lacan escribe el agujero real de la represión primaria, la Unvergrund, impensable, pues el agujero está alrededor de esta recta y nosotros estamos adentro, en ese agujero. Es la razón del olvido de ese agujero, por el hecho de que participamos de él, al punto que nos constituye. Y dice usted, en Joyce, histórico con la Y, si estudian el nudo y sus consecuencias nodales, van a reencontrarlo, él y su función, de un momento a otro, sorpresa. Bienvenido a Rosario, Jean-Michel Papereau, 20 años después de que pronunciara estas palabras en Buenos Aires, viejas de 20 años y sin embargo tan jóvenes, casi la misma edad de trama clínica. Quiero que sepan que estamos preparados para la sorpresa. Paula, inaugurás el espacio con la presentación del libro. A vos te dedico poco tiempo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque hay dos colegas de trama que te van a abrazar. Hay dos colegas de trama que te van a abrazar y te acompañarán a presentar tu libro. Por lo que te dejo buenas manos. Una presentadora tuya en Buenos Aires la semana pasada dijo un libro imprescindible. Yo coincido y te confirmo que es por eso que tu escrito inaugura este espacio. Como hice con la explicación de Jean-Michel, de la droit à l'infini, de la DI, de tu libro voy a tomar solo un tema, 2 minutos, que por mi función de enlace en trama de la red de carteles me ocupó en los últimos años y que me llevó tanto tiempo explicar. ¿Por qué es importante la estructura del cártel? Ese pequeño grupo de 4 personas que se constituye alrededor de un más uno, que puede ser cualquiera pero alguien. Paula explica en modo iluminante en su libro lo que Lacan plantea en Situación de la psicoanálisis en 1956, Situación del psicoanálisis en 1956. Lo leo rápido, le pido que se detengan en ese capítulo del libro, porque es muy interesante. El libro está en la puerta, así que pueden acceder a él sin problema. Trazamos entonces un ejemplo que se ajuste paso a paso a la serie propuesta y distribuimos en la corona que forma un círculo 6 números de 2, dice Paula. Un petit exercicio de matemática, dice Papereau. Un pequeño ejercicio de matemática. De esta forma, el primero, el tercero y el quinto 2 pueden pretenderse impares, ya que ocupan los lugares 1, 3 y 5 en la serie. Habría un todo dividido en 2 mitades complementarias, una mitad par y otra mitad impar. Sea cual sea la mitad par y la mitad impar, se trata siempre de una correlación recíproca entre 2 mitades, donde cada par tiene su impar. Una mitad es la que surge del dividir el todo por 2. Su resultado es el de 2 mitades, en este caso, si son 6, sin resto. Si en lugar de tratarse de 6, hay 7 número 2, la división por 2 va a dar un resto. Las 2 mitades no son correlativas, ya que una mitad presenta un 2 más. Surge un impar que no tiene par, que espera algo 2. Queda una configuración de términos sin reciprocidad entre sus mitades, ya que un más 1 introdujo una disimetría. Yo te agradezco ese párrafo y para mí ya va el libro. Dice Lacan que la verdad de la palabra se entrega en un segundo tiempo, continúa diciendo Paula.
así como el número 2 se regocija de ser impar, aludiendo al nivel del inconsciente, donde se encuentran números que no tienen par y esperan a Godot. Es así, con esa función, que se intenta advertir al grupo del efecto masa, del pegoteo inevitable del que Lacan previene cada vez que lo presenta. E voilà, diría Paula, o c'est très simple, diría Jean-Michel. Bueno, comenzamos la primera parte con la presentación del libro de Paula. Amalia Cuella y Laura Pelicano van a presentar el libro porque lo han leído especialmente para acompañar a Paula en esta presentación. A continuación hablará Paula y a las 10:30 más o menos vamos a hacer una pausa de media hora en la que pueden desayunar en el bar, y a las 11 retomamos con la conferencia de Jean-Michel Bapero. Vamos a ser puntuales, a las 11 minutos. Bueno, buenos días a todos. Voy a empezar para que no se retrase más. Un libro se presta a ser leído, pero solo si un escritor ejecuta la tarea de escribir. Y aunque es evidente que van por diferentes caminos, el uno no es sin el otro. Es necesario escribir para que pueda algo ser leído. No por obvio, menos interesante. Paula escribe un libro, Psicoanálisis del narcisismo y el fantasma, anunciando en letra más pequeña un método en el laberinto. No es tan pequeño. Desde sus primeras páginas encontramos referencias a la alienación como razón de la lógica. Entrar a este articulado no es tarea sencilla y aquí da cuenta de ser lograda. Y desde luego queda un paso el álgebra de Boole, con la cual podemos dar cuenta que de uno es posible hacer dos. Deambulando por las hojas del libro pueden apreciarse caminos que muchas veces quienes nos proponemos en la práctica del psicoanálisis sentimos como sinuosos, cuando las palabras matemática, lógica, topología se hacen distinguir en la lectura. Pero qué bueno un camino con curvas y dobleces. Desde sus capítulos es distinguible fácilmente ese transcurrir por la lingüística, la lógica, la antifilosofía y la topología. Nos encontramos con, como llamaría yo, traducciones entre los términos de Freud a la habilidad que me conmueve, realmente. Así que es un gusto compartir este momento acá sobre el carácter o no imprescindible de un libro. Sin duda es imprescindible para el que lo escribió, ¿no es cierto? Ya que es parte de nuestra tarea en el discurso leer y escribir, ¿cierto? Entonces es un modo de continuar la elaboración y de releer y leer lo que uno escribió y corregir, ¿no?, lo que sea impreciso. Cada vez que, en general me está ocurriendo que cuando nombro la metáfora del corregir, hay como una pequeña alarma en mis interlocutores. Ahora, corregir se trata de leer y reescribir, o sea, de eso se trata un psicoanálisis. Digamos, un análisis no es una experiencia, digamos así, ni médica, ni psicoterapéutica, ni psicológica. Es una experiencia que tiene que ver con la palabra, la lectura y la escritura. Digamos, en la medida en que hay la noción de la eficacia de las palabras. Es decir, el sentido común positivista de los locos contemporáneos, o sea,
se ignora la eficacia de las palabras, se ignora el hecho de que lo simbólico determina las vidas, cambia el mundo. Para eso están las quejas de los ecologistas. Bueno, es la queja por los efectos de lo que se dice y se escribe, ¿no es cierto? Si hay una degradación de los medios de la naturaleza, es por la intervención de textos que intervienen en lo real, ¿no es cierto? De modo que un análisis juega con la eficacia de las palabras y que, para ya entrar en el discurso del análisis con más precisión, entonces hablamos de significantes y de letras y de sujeto. Entonces, si un análisis no consiste en corregir el objeto que sostiene al deseo del que habla, entonces, ¿qué es un análisis? Lo que se opone, en todo caso, a, digamos, esta corrección no tiene que ver con la búsqueda de una exactitud. La exactitud no nos interesa y, digamos, el discurso del psicoanálisis surge por su oposición con la exactitud, justamente. Digamos, la exactitud referida a los hechos de idealización de la ciencia. O sea, el problema no es el rudo trabajo de la ciencia, no es ese el problema, sino el problema es la idealización de la ciencia que no le da lugar al sujeto, y por eso surge el psicoanálisis que le da lugar al sujeto, que, digamos, cuyo lugar no existe en lo exacto de las cosas. El sujeto surge del error y de las ficciones, de lo que Freud llamó fantasía, ¿cierto? El psicoanálisis surge así, cuando Freud descubre lo que él llamó fantasía inconsciente, que ubicaba como una creación poética que en el sujeto se elabora como respuesta al trauma. Donde, ahora diciendo trauma, recuerdo una lectura que acabo de hacer de una novela que se llama El desierto y sus semillas, que está prologado. Esto fue una contingencia, no fue hecho adrede porque venía a Rosario, pero leí un prólogo de una novela, y excelente prólogo, y quien escribió ese prólogo es una crítica literaria de Rosario que se llama Nora Avaro. Y entonces lo cito porque, vamos, la metáfora del desierto me interesó porque, digamos, es la metáfora de la exactitud, es decir, en lo exacto de las cosas hay desierto. No pasa nada. Entonces, sí, es como peor que la bomba atómica, digamos, sí, la exactitud. O sea, no hay lugar para absolutamente nada, y hay semillas de la exactitud desértica, como por ejemplo la incredulidad, que es una posición loca predominante entre los contemporáneos, y por eso me interesó tomar esa definición de la lógica como el arte de equivocarse confiadamente. Entonces, tomando en cuenta esa barrera contra el análisis, que es la incredulidad. La incredulidad, como, ¿sí?, en esta búsqueda de los locos contemporáneos de lo exacto. Entonces, lo exacto es lo que, en todo caso, también tiene que ver con los códigos informáticos, y también los códigos propios de la comunicación animal. En la comunicación animal hay
sistemas de señales exactos. Entonces, si una abeja, esto es algo que cita Lacan en la carta robada, ¿cierto? Si una abeja le comunica a las otras abejas de la colmena dónde está la flor para libar, no existe el error. Ninguna abeja va a equivocar el camino, van a ir todas exactamente ahí, y tampoco existe proceso de desdoblamiento, ya que no existe la repregunta. No existe el hecho, pero ¿cómo? No es atrás del árbol, o sea, no hay pedido de precisiones. Entre las abejas no se hacen precisiones ni preguntas, ¿no es cierto? Eso no existe. Lo cual prueba que ahí no se trata de lenguaje, sino de código o de sistema de señales. Entonces, a nosotros nos toca un lugar, ¿cierto?, que es el del lenguaje, que no es el de la exactitud del código. Ahora, el hecho de depender de una estructura que no es exacta, entonces la incredulidad, ¿cómo se instala ahí en esa situación? La incredulidad dice, no es exacto, entonces no hay nada que esperar de la verdad, por ejemplo. Entonces, todos, la forma particular de existir en el lenguaje, que es en el desfallecimiento, ¿no?, es algo que al moderno apresurado, ¿sí?, lo angustia, ¿no?, y de una manera que no se resuelve por el deseo, es decir, por un método progresista. O sea, el único modo progresista de resolver, digamos, ¿sí?, la angustia ante, ¿sí?, lo que no está codificado, ante lo que, ¿sí?, no está representado, ¿no?, ante lo enigmático. Entonces, no hay otro, no hay 3, 5, 2, hay una sola manera, ¿cierto?, de, digamos así, superar la incertidumbre de la angustia y la abyección de la angustia. La única manera se llama deseo, algo que Freud y Lacan, el lector de Freud, llamaron deseo. Entonces, es lo que resuelve, ¿no? O sea, lo que resuelve la angustia no son ni las drogas, o sea, lamentablemente no es tan fácil, ¿cierto? Digo las drogas porque es lo que Freud citó como paliativo en el Malestar en la Cultura. Decía, bueno, hay paliativos para los sufrimientos de la vida. Sí. Digamos, el paliativo más eficaz, que no es ni siquiera un paliativo, sino una resolución, se llama deseo. Entonces, la idea es que lo que no es exacto es laberíntico. Es esa la cuestión que nos toca resolver. Digamos, el hecho de que habitar el lenguaje es habitar una situación laberíntica, ¿no? Digamos, son los laberintos de las redes significantes, ¿no?, donde la cuestión no es salir del laberinto, porque no se sale de lo simbólico. ¿A dónde vamos a ir? ¿Cierto? Entonces, la cuestión es saber a dónde vamos. O sea, la cuestión es orientarse en el laberinto y digamos, orientar la búsqueda, una búsqueda que se llama el deseo. Y que diferencia el psicoanálisis de una aventura. En una aventura no se sabe a dónde se va, esa no es la contingencia, que es relativa al deseo. Entonces, la contingencia, digamos, es la que nos encuentra en el camino, digamos, hacia esa búsqueda que está orientada por una letra que Lacan escribió a minúscula. Entonces, bueno, escribí varias cosas para ir respondiendo a cada uno, pero no quiero que sea demasiado largo. En fin,
No, es dos, o es uno, es dos, que está abocado de alguna manera también por Amalia, por su pregunta sobre el nuevo principio de identidad, ¿no es cierto? Vamos, por ejemplo, Lacan, cuando introduce la banda de Moebius y la describe, él aclara que lo que interesa al psicoanálisis no es destacar la asombrosa unilateralidad de esa superficie. La cuestión es el lazo entre la unilateralidad y la bilateralidad local. Es la relación entre el 2 y el 1. Entonces, es ahí, en ese sentido, donde vamos a encontrar la particularidad de la forma de existir en el lenguaje, ¿no es cierto? Que es una forma de existir que Lacan le escribe, por ejemplo, con una barra sobre, o sea, acá tenemos los matemas de Lacan respecto del sujeto, es una S mayúscula barrada, el otro una A mayúscula barrada, la verdad, la barrada. Entonces, donde la barra sobre el sujeto, por ejemplo, no lo convierte en una simple inexistencia, sino, es una inexistencia, es una existencia sin ser. Es decir, escribir y barrar la letra es una maniobra en la escritura que es relativa a lo que Lacan intenta decir en la lengua cuando él dice, por ejemplo, el ser entra en lo simbólico como abolido. O sea, que el sujeto que habla, él dice, es el falo y por supuesto no lo es. Tiene distintas maneras de dar cuenta de una identidad hecha de lo otro. Entonces, esto es algo muy preciso. Es decir, este modo de existir, pero supone una subversión respecto de la idea, digamos, occidental, antigua, que ya empezó con Parménides, el hecho de que el ser es, ¿cierto? Entonces, el postular un ser privado de ser es algo que, desde el punto de vista, digamos, de la otra posición, que sería la otra posición respecto del psicoanálisis, ¿no? La otra posición sería, finalmente, la posición aristotélico-tomista, ¿no es cierto?, en la que, digamos, de ninguna manera podría haber una existencia privada de ser y donde se postula un sujeto primitivo, un objeto primitivo y la unidad y la complementación entre ambos. Eso se llama el realismo metafísico contra el que, digamos, al que se opone, digamos, el psicoanálisis. Vamos. Bien, bueno, nada más y les agradezco enormemente esta situación de presentar mi libro. Gracias. Bueno,